Bueno, saludos amigos de Buenas Nuevas. Nos encontramos con Claribel Maldonado de Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico. Mujeres por Puerto Rico. Saludos Claribel, bienvenida a Buenas Nuevas. Gracias Ricardo, gracias a esta casa, a este estudio de Buenas Nuevas que nos ha recibido con tanta atención y con tanto amor. Gracias por esta oportunidad. Seguro, Claribel, hay una campaña que llevamos, yo diría que empezó en este cuatrenio, que es Con mis hijos no te metas, correcto. Esta campaña, ¿cómo nace? ¿Por qué nace esta campaña? Pues mira, esta campaña nace precisamente porque a comienzos de este año 2021, ¿verdad? Surgen más de una decena de proyectos de ley proponiendo educación para los niños, intervenciones en procesos de salud psicológica y emocional en los niños, proponiendo también proyectos para mitigar violencia contra mujeres y contra otros sectores, pero lo están haciendo de nuevo con esta llamada perspectiva de género, que es un sistema de creencias ideológico, político, sexual, que se extiende más allá de lo que es igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre varones y féminas. Hemos tenido esto en Puerto Rico ya por los últimos 17 años e intentan otra vez imponerlo. Ya en Puerto Rico se ha expresado de 2015 para acá el pueblo en sondeo de cuánto medio hay. Creo que ya casi todos los canales han hecho sondeos de si el pueblo de Puerto Rico ve positivo este modelo de enseñanza en llamada equidad de género o perspectiva de género, y Puerto Rico ya se ha expresado 70%, 80% en sondeos generales de que no quiere esta enseñanza. En 2015, en 2014 se hicieron expresiones multitudinarias en rechazo de este tipo de enseñanza que ya la administración García Padilla en el 2015 había comenzado a implementar, en donde bajaron unos currículos, y cuando se examinaron, y esta información la tenemos en el Facebook de Mujeres por Puerto Rico, cuando se examinaron esos currículos se hallaron lecciones objetables que nada tenían que ver con la igualdad entre niños y niñas, sino que se extendían a validar positivamente parejas del mismo sexo, un discrimen en reversa. Había una sección en la clase de inglés, por ejemplo, donde se le dice en el manual al maestro de que tenían que hacer una lección del viaje a la luna, un viaje a la luna o al espacio, y que hiciera equipos en los niños en el salón. Y en estos equipos se iban a repartir los roles, quién iba a ser el ingeniero, el piloto, y le dicen en este manual del maestro que evite, avoid giving boys the role of pilot, que le evitara darle el rol del piloto de la nave a los niños varones. Y entonces ahí nos damos cuenta que empezando por cierta perspectiva feminista se estaba discriminando inclusive con los varoncitos, porque si vamos a enseñar equidad, pues entonces la lección debió haber sido, vamos a hacer 5 equipos, vamos a dividir aquí en nave 1, nave 2, nave 3, y en unas naves sería él el comandante, y en otras naves serían las niñas las comandantes de esa expedición al espacio, y eso sería, ¿verdad?, igualdad de oportunidades. Cuando tú tienes una lección que le dice al maestro, evita darle el rol del piloto a un varón, esto no trata de igualdad. Esto es otra cosa. Lecciones, por ejemplo, de kindergarten, en donde se le discute los tipos de familia a los niños y donde se incluye en esa lista de tipos de familia para preescolar, kinder, primer grado, las familias homoparentales de 2 mamás o 2 papás. Ya eso cruza una línea, y eso es el currículo de equidad de género del 2015. Eso interviene inclusive, va en contra de la ley actual del Departamento de Educación, que es la ley 85 en su artículo 1101, donde dice que los padres no pueden ser sustituidos, su autoridad parental no puede ser sustituida por la escuela, y que tienen el derecho exclusivo de escoger
la forma y manera en que se van a educar sus hijos en asuntos de afectividad y sexualidad. Cuando se llega a febrero y se ve que hay más de una decena de medidas de ley que intervienen con identidad sexual del niño, con currículos de enseñanza del niño, que entonces se va directamente a los derechos fundamentales para quitar a los padres del medio en asuntos de salud, como son terapias psicológicas, que eso es el famoso proyecto del Senado 184, y uno equivalente en la Cámara, que es proyecto de la Cámara 683, el de las mal llamadas terapias de conversión. Antes de entrar en estos proyectos, ¿cómo podemos comparar este gobierno de Pedro Pierluisi con los gobiernos pasados en estos temas? ¿Realmente están en una misma línea o esto ha ido a otro nivel? Esto ha ido, ¿cómo podemos decirlo? En Mujeres por Puerto Rico, nosotras estuvimos en una campaña donde orientamos a los electores sobre todas las plataformas de gobierno, lo que se llaman los planes de gobierno, plataformas, donde cada partido pone sus planes, sus promesas, sus programas, una vez entre en el poder. Cuando nosotros analizamos todos esos planes de gobierno, en todos menos uno, en todos los partidos menos uno, estaba esta ideología del género. Por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista tiene en su plataforma un capítulo que habla de Pride Puerto Rico, Pride, que es orgullo en inglés, Pride Puerto Rico. ¿Y qué se trata el capítulo de Pride Puerto Rico en la plataforma del PNP? De orgullo homosexual. Y dentro de ese plan de gobierno que habla de orgullo homosexual, incluye a niños y a niñas. Y cuando tú metes y le pones una etiqueta de una orientación romántica y erótica hacia su mismo sexo en niños todavía en formación, en una plataforma de gobierno tú estás validando algo que es anticientífico, porque inclusive el niño se madura hasta los 20, estamos madurando hasta los 20, 21 años, y que el mismo manual de los psicólogos dice que más del 90% cuando llegan a su adultez no se quedan en confusión de identidad, se armonizan a su identidad biológica. Cuando tú tienes en una plataforma de gobierno que le van a poner una etiqueta a menores, como que existen niños homosexuales, cuando pones un plan de gobierno que vas a extender los servicios de salud a este sector, que todos tenemos derecho a servicios de salud, pero estás incluyendo niños, me estás hablando en un código. Y ahí fue donde nosotras identificamos que es servicio de salud, a lo que se radica entonces desde el Senado en el proyecto 184, que es prohibir una mal llamada terapia psicológica que ayude al niño a identificarse con su propia naturaleza. Y esta misma propuesta en diferentes códigos está en el Partido Popular Democrático, y esta misma propuesta está clarísima en la plan de gobierno del PIB y de Victoria Ciudadana. Por lo tanto, es un tema que trasciende ideologías de estatus, en donde todos los partidos menos uno no tienen problema en ponerse de acuerdo, en entrar y cruzar una línea con este ideario que no mitiga violencia, porque en ningún país donde se ha radicado han bajado los casos de violencia, pero nos usan de excusa a la mujer y a los niños para adelantar una supuesta currícula, una supuesta enseñanza, unos supuestos enfoques que ni ciencia de evidencia validan. Entonces, ¿qué pasa cuando en febrero bajan más de 10 medidas con lo mismo en diferentes áreas? Salud, educación, gobierno, pero con el mismo ideario del género, que no sabemos cuántos géneros el señor Pierluisi o los demás, el señor presidente del Senado o la secretaria de Educación, piensan introducir en la enseñanza. Que tenemos un proyecto del Senado 185 que trasciende también a la educación privada, porque le ordena al Consejo de Educación que también haga un programa de enseñanza desde este único enfoque. Y esto está en el proyecto del Senado, por ejemplo, 185, en el artículo 304, que dice: con el fin
de proteger al máximo toda comunidad escolar, se le ordena al Departamento de Educación y al Consejo de Educación Superior la incorporación completa e integrada de un protocolo que es el de asegurarse educar sobre una respuesta uniforme, incluyendo entonces todo esto que se llama violencia de género, equidad de género, igualdad de género. ¿Y cómo define el 185 esto de equidad de género? Lo define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres. Y ahí no tenemos problema ninguno, ¿verdad? Pero cuando lo va derivando, dice que también se arrastre mujeres o personas no binarias. Y cuando buscamos qué es ese código, ese lenguaje de personas no binarias, encontramos lo siguiente, que aquí es donde entra la idea del género, que puede ser bigénero, o sea que puede tener un poco de masculino y femenino, que puede ser pangénero, que mezcla las dos cosas en un mismo ser y en una misma identidad, agénero, que puede ser un género neutro, ni uno ni otro, y género fluido, que es una transición imprecisa, que por un tiempo me siento o me percibo como masculino o como femenino y paro un tiempo y luego me identifico otra vez con el otro sexo o con la otra identidad llamada de género. Este 185 habla de que el sexo es asignado en el nacimiento y este es otro disparate y ahí es donde se ve lo ideológico, porque el sexo no se puede asignar. Ya viene genéticamente definido y un médico lo reconoce, pero el 185 dice que es asignado en el nacimiento. Sí, que ahí se puede derribar porque muchas veces las personas dicen no, porque esta ideología de género lo que busca es el respeto entre el hombre y la mujer, pero cuando tú vas analizando el lenguaje, realmente ves que hay una ideología detrás, que no es simplemente respeto, porque si fuéramos al respeto, entonces estamos hablando de valores y ellos no quieren valores, ellos lo que quieren es la ideología del género. Exacto, no sabemos cuántas identidades se va a enseñar desde este tipo de programa y entonces estas medidas de ley son como un cheque en blanco, por eso le invitamos al pueblo que siga sintonizando Buenas Nuevas, que siga sintonizando Mujeres por Puerto Rico, Alerta Puerto Rico, entre otros movimientos con el hashtag Con Mis Hijos No Te Metas, que sigan llamando al Senado 787-724-2030 a todos los senadores de que no al 184, no al 185, no al proyecto de la Cámara 683 que es equivalente al 184, no al 714 de la Cámara. Esta es otra medida recientemente puesta que busca lo mismo, pero enmendando la Ley 85 de Educación. La misma ley que dice en su artículo 1101 que la escuela no puede sustituir a los padres. Entonces hay una insistencia excesiva y nosotros nos preguntamos, Puerto Rico está lleno de necesidades por todos lados. Estamos a punto de una época de huracanes. No se ha resuelto lo de energía eléctrica. La salud mental del pueblo está muy afectada entre todo lo que ha pasado y todavía los riesgos y acciones de la pandemia. ¿Por qué insistir? ¿Por qué, señores senadores, legisladores, representantes, señor gobernador, por qué insistir en esta idea que no tiene ni ciencia de evidencia, que no ha funcionado en ningún país y que tampoco salva vidas ni de mujeres, ni de niños, ni de nadie? Yo quiero tocar un poquito lo que es el proyecto 185. Estamos esperando, el gobernador dijo que va a bajar el currículo. Ese currículo todavía no ha bajado, ¿verdad? Lo que se va a usar. Lo primero que el pueblo de Puerto Rico tiene que saber es que no han publicado. Eso está guardado como la promesa del señor gobernador y lo que dijo la secretaria de Educación es que sí o sí van a agosto. Pero hay unos desafíos. Primero, no hay base legal para enseñar ni perspectiva de género ni equidad de género, no la hay. Por eso es que se propone proyecto de la Cámara 714, por eso es que se propone proyecto del Senado 185, para tener una ley que diga el currículo va. Porque actualmente no hay una ley, hay políticas públicas y programas,
¿verdad? De no discrimen por llamado género, etcétera. Pero no hay una ley específica para montarse e imponer el programa en la escuela. Entonces, lo que hemos recibido es informaciones de que se pretende reciclar los currículos del 2015 bajo la administración García Padilla y otros manuales que vienen del 2008, del 2012. Nosotras desde el 2008 hemos revisado ese tipo de manual y ese tipo de contenido, incluyendo los 15 módulos del 2015 llamada Equidad de Género. Y ahí es donde empecé este live, que cuando entramos en esos contenidos había validación homoparental para kinder, que había discrimen en reversa contra el varón, que estaba lleno de enlaces al internet, links, que se les dan a los maestros a videos, a revistas, a historias de cuentos, a páginas de internet, que cuando entrábamos lo que estaba era el espectro del género, de que puede ser nena, puede ser nene, puede ser ninguno. Había lecciones, por ejemplo, que hablaban de que los oponentes a esta perspectiva son el sector religioso. Y en un módulo de biblioteca hacía referencia a los sectores que se oponían a la perspectiva de género, dejando en la entrelínea como, mira, es que son, como dijo el senador Bidot en estos días, ¿verdad? Dejando en la entrelínea es que son retrógradas, es que ellos no conocen esto. Y entonces, en el módulo de biblioteca ponen los que se oponen a esta enseñanza son tales y tales, y mencionan a unos grupos. Y ahí es donde vemos que la línea no es tanto prevenir violencia, porque en ninguno de esos módulos del 2015 vimos inteligencia emocional. En ninguno de esos módulos del 2015 vimos cómo manejar frustración, cómo manejar ira. En ninguno de esos módulos del 2015 vimos, por ejemplo, cómo trabajar una situación de diferencia cuando hay problemas económicos en el hogar. No vimos un sistema de valores per se, de que había contenido positivo. Sí, siempre estas ideologías se montan en contenido válido, pero entran cápsulas venenosas. Y cuando entraron con cápsulas venenosas, ahí es donde nos dimos cuenta. Esto no es equidad, esto no es igualdad, esto es insistir en ir a la identidad del niño. Sabemos que todavía hay que esperar ver el currículo y todo esto, pero adelantándonos al tiempo. Si yo como padre no quiero que se le enseñe esto a mi hijo y en la escuela que yo voy a enviar a mi hijo, pues lo van a dar. Yo simplemente me tengo que atener a esto, tengo algún recurso legal, tengo alguna herramienta que pueda implementar. La propia Constitución, el propio Código Civil y la propia Ley 85 del 2018, que es la que rige el Departamento de Educación. La Ley 85 dice en su artículo 1101 que la escuela no puede sustituir la autoridad parental. Dice en ese artículo 1101 también que es el padre el que tiene derecho a escoger de manera exclusiva cómo se educa a sus hijos en afectividad y sexualidad. En el artículo 605 le ordena al consejo escolar que tiene que mostrarle, eso en su artículo MIN, 605 MIN, que tiene que mostrarle y divulgarle a los padres todo el contenido que el padre pida ver. Todo tipo de actividad, quién es el que viene a la escuela y requerirle consentimiento escrito. Ahora, ¿cuál es el desafío, Ricardo? Y gente que nos ve. El desafío es que se lo van a empastelar, que le van a decir, no te preocupes, mamá, esto solamente es para la igualdad de nenes y nenas, y muy probablemente porque los mismos maestros no todos toman los mismos talleres. En los mismos maestros hay mucha desinformación, desconocimiento, y no es hasta que llegue el famoso currículo, si van a reciclar el del 2015 o si tienen uno totalmente nuevo, que podamos evaluar si hay riesgos o no. ¿Qué es lo que pueden hacer preventivamente? Hay una carta ya redactada, un modelo de carta que está en alertapuertorico.com,
Se llama la Carta de los Padres Protectores. Pueden ir a alertapuertorico.com y allí en Educación y tus derechos van a ver este modelo de carta. Este modelo de carta cita los derechos a los padres porque los padres no han perdido ningún derecho en este país. Tienen todo el derecho de su lado. La patria potestad no se puede invadir. La misma ley del bienestar del menor. O sea, todo el derecho está a favor de los padres, pero si los padres lo desconocen y no lo ejercen, ahí es donde vienen estas medidas que son ultravires contra el derecho y engañan a los padres. Y le invitamos, entren, esta carta modelo usted la puede editar o la puede poner e imprimir tal como está y entregarla al maestro de salón hogar, a la oficina de la directora, del director de su escuela, diciendo de antemano, yo sé que este currículo llamado Perspectiva de Género viene en agosto y te digo, director, y te digo, profesor, que yo no estoy de acuerdo con esa idea, que aunque yo sé que tú me estás diciendo que no me preocupe, ya yo he estudiado esto. Ya yo he leído de esto y sé que hay un riesgo de que le puedan enseñar algo contrario a mi hijo. Que cumplas tu propia ley 85 y que me dejes a mí el espacio para escoger si alguna idea, algún contenido va en contra de mi sistema de creencias y de valores. El Departamento de Educación tiene una política pública que es de no discrimen y no discrimen es no discrimen. Por ninguna razón, ni por raza, ni por sexo, y han metido también el asunto de la identidad, pero también dice que ni por creencias políticas ni por creencias religiosas se puede discriminar. Por lo tanto, si usted cría a sus hijos en una ética en sexualidad, sea religiosa o no, pero que no cuadra con la ideología del género o con la filosofía feminista, usted tiene el derecho a decir, espérate, hazme un acomodo aquí, lo que le vas a enseñar de ese término de género, en casa no usamos género, nosotros somos equidad entre los sexos, igualdad de oportunidades entre los sexos, justicia entre los sexos, nosotros no enseñamos géneros en casa. Maestra, ¿cuántos géneros le va a enseñar a mi hijo? Porque en Nueva York son 30, en la ONU son 100 y por ahí siguen las identidades. ¿Cuántos les va a enseñar? ¿Cómo se los va a enseñar? ¿Cuál es el ideario? Pues para evitarnos ese mal rato, yo le doy una carta a la escuela en la matrícula y le digo, cuando venga el currículo, yo lo quiero examinar, yo lo quiero ver completo y yo decido si va o no. El segundo desafío es que estos currículos no son solamente en el programa de salud escolar, es lo que llaman transversales, en la clase de español, en la clase de inglés, en la clase de matemáticas, en la clase de estudios sociales, en todo tipo de materia le pueden meter una lectura, un ejercicio donde está metida esta idea, porque eso fue lo que vimos en los currículos del 2015. Bueno, y para culminar, sabemos que hay mucha información y mucho que está pasando en diferentes leyes. Quiero hablar sobre el 184 que estaba puesto a bajar por descargue hoy, pero no pasó. Hábleme un poquito qué está pasando porque mucha gente confundida. Ya se derrotó en la comisión este proyecto, ¿verdad? 8-7. Pero vemos que está vivo realmente. Está con respiración artificial, lo que llamamos. El sistema natural democrático es que cuando se radica un proyecto de ley, hay una comisión que se le asigna. En este caso fue la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, del senador Vargas Vidot y unos 14 miembros más, ¿verdad? Se discutió allí. Aunque fue manipulado el proceso, se discutió, se hizo una vista pública, se hizo un informe. Cuando se hizo ese informe para recomendar esa medida para que se convierta en ley, es que se derrota 8-7, 8 en contra de que esa medida se convierta en ley, la llamada prohibición de terapias de conversión, que el término está fatal porque eso es un mito, porque ya el secretario de Salud actual, el doctor Carlos Mellado, dijo ampliamente que en Puerto Rico no se practica esa llamada terapia de conversión, ni ningún pediatra, ni ninguna junta examinadora lo permite.
sea, que se va a legislar por algo que no existe en Puerto Rico, que se vio en las vistas públicas que eran unas diferencias con la ética en sexualidad de sectores religiosos, que no haya estadística, y entonces cuando se derrota en comisión, lo natural en una democracia es que si ya se derrotó, ya perdió, ya murió ese proyecto. Pero el que hace la ley, dicen ¿verdad? En el sabio de pueblo, quiere hacer la trampa y quieren resucitar por técnicas leguleyas, como le llamamos acá, y llaman abogados de un lado y abogados del otro a interpretar si se puede hacer un cambio al informe y volver a votar en comisión o en el pleno. Y en ese debate están. Hoy sí se circuló que era clara la intención de bajarlo para aprobarlo en el pleno del Senado. Se acabó la sesión por el día de hoy. Por lo tanto, se queda ahí suspenso y le decimos al pueblo, no deje de llamar 787-724-2030 al Senado, no al PS 184. No dejen de llamar, ese es el sistema que tenemos, porque los políticos no entienden otra cosa que votos. Por el otro lado, hay un proyecto de la Cámara 683. Este proyecto es el equivalente al 184. También va llamado a prohibir ciertas terapias que no existen. Y es un proyecto atenuado, menos malo, que respeta un poquito más la crianza de los padres, respeta un poquito más el aspecto religioso, pero sigue amenazando a los profesionales de la salud y sigue interviniendo en la privacidad del hogar y en la formación del niño. Lo único que necesita el establishment de confusión de niños y de transición de sexo para menores es que se apruebe cualquier ley, no importa cómo lo definan, que diga terapia de conversión y que haya una prohibición. Una vez eso entra en el sistema legal, ese término, ese concepto, no importa cómo lo definas, la táctica leguleya es que entre el concepto, que entre la palabrita. Y una vez entra, yo monto otras leyes, otras enmiendas, políticas públicas con este vicio ideológico de la ideología del género. Entonces, no se dejen engañar. Proyecto de la Cámara 683, propuesto por el representante Luis Raúl de San Juan, podrá ser menos malo en algunas áreas, pero un menos malo no hace un proyecto ni bueno ni justo. No al proyecto de la Cámara 683. Otro mecanismo de acción ciudadana es que pueden escribir a participación@oslpr.org. Eso es un sistema de participación ciudadana que tiene Capitolio, en donde uno escribe los números de proyecto. No al PS 184, PS quiere decir proyecto del Senado, no al PS 185, no al PS 136, que de ese podemos hablar otro día, pero está fatal, no al PC 714, no al PC 683. Esa información la puede conseguir en el Facebook de Mujeres por Puerto Rico y también los números de teléfono. Yo sé que es cargado sacar unos minutitos, ¿verdad?, al día, pero no podemos dejar bajar la campaña con Mis Hijos No Te Metas, porque precisamente si se aprueba una ley defectuosa o una ley injusta, después es muy tarde darle para atrás. Entonces la carga cae sobre el ciudadano, porque entonces tendría que ir a retar una ley en un tribunal. Y en un tribunal, lamentablemente, no van a resolvernos todos nuestros sufrimientos. Esto trasciende también a la mismo orden democrático. Y el mensaje tiene que llegar claro. Tenemos que ser contundentes, no nos podemos cansar, hay que seguir escribiendo emails, llamando, visitando. Los senadores tienen oficinas regionales y los representantes, llame a la oficina de su representante. Si no puede venir a Capitolio, vaya a la oficina de su región, de su distrito. Se necesita que el pueblo no se canse, porque los que quieren alcanzar la inocencia de nuestros niños y nuestras libertades democráticas no se cansan. Bueno, Claribel, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es mucho, ¿verdad? A ustedes. Lo vamos a ir tocando poco a poco, trayendo esta información. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Bye, bye.